Pues esta semana no operé, eh, especialmente porque me enfoqué en ver qué podía cambiar de mi plan de trading, debido a que me estaba dando cuenta que sí, que tenía una alta efectividad mi estrategia, en el sentido de que cuando se cumplían las reglas llegaba a una relación beneficio alta, pero no me satisfacía del todo porque era muy lento y muchas veces no había tantas oportunidades y luego pasaba de que no llegaba a entrar en esas oportunidades porque estaba en la escuela, porque estaba ocupado, pues no estaba viendo los gráficos. Entonces, esta semana me dediqué a eso, a ver qué podía cambiar y justo, bueno, sábado y domingo fue casi que estuve alrededor de, no sé, unas 12 horas, yo creo, juntándolo. Todo, los 2 días estuve como 12 horas viendo los gráficos y sobre todo ver qué iba a hacer o qué iba a implementar o qué iba a cambiar y haciendo cálculos de probabilidad, porque simplemente es estadística. Creo que nos va a ir bien con esta nueva estrategia, por así decirlo, que sigue siendo casi lo mismo, nada más con creo que un porcentaje de ganancia menor, con una posibilidad de meter más entradas y con un riesgo-beneficio mayor, que de 1 a 3, de 1 a 2 más o menos. Entonces, es por eso que hoy no, bueno, esta semana no operé y por eso no hay blog, por así decirlo, explicando mis entradas o qué entradas no tomé o etcétera. Pero sí les voy a explicar qué es lo que hice. Entonces denme dos. Bueno, ayer sábado me enfoqué en definir primero la estrategia y hoy domingo me enfoqué en hacer el backtesting y ver si de verdad, ahora sí que en un escenario real, pues se ganara o se perdiera una operación, y en base a eso saber qué podía modificar y todo eso. Primero hice un backtesting de todas las divisas que regularmente yo tiendo a operar. Aproximadamente empecé haciendo backtesting del 6 de febrero al 20 de febrero, es decir, bueno, o sea, lo hice en el presente, pero puse en el gráfico que desde el 6 de febrero al 20 de febrero, es decir, 14 días, o sea, 2 semanas. Y simplemente eran los resultados de backtesting. En total, en esas 2 semanas, si hubiera estado atento el 100% del tiempo, pues hubiera tomado un total de 25 entradas, donde, pues aquí se reflejan las 25 entradas. Donde dice -1 son todas las pérdidas y los números, por así decirlo, positivos son el riesgo-beneficio que yo hubiera ganado porque tomé ese tipo de entrada. Por ejemplo, aquí 2.77, es decir, si hubiera invertido $1, hubiera ganado 2.77. En esta operación que se perdió, que ahora sí que invertí $1, entonces perdí $1. En esta invertí $1 y gané $2.92, un ejemplo. Entonces, ya haciendo un total de estas 25 entradas, que obviamente yo las vi en el mercado, ahorita les voy a enseñar más o menos en las gráficas, me dio un total de riesgo-beneficio, aquí dice riesgo-beneficio del 33.11, es decir, que si yo hubiera invertido $1 en cada operación, en una de estas, al final de estas 2 semanas se hubiera tenido $33.11, es decir, un 33%, es decir, un 33%, que es muy bueno en dado caso de que estará invirtiendo el 1% de mi cuenta. Es decir, que en 2 semanas gané el 33.11, por así decirlo, de riesgo-beneficio. Y el win rate, y esto es algo que yo creo que en la experiencia me lo va a decir, el dilema que aquí yo tengo es que el win rate, es decir, el porcentaje de ganancia, es el 52%. O sea, ahora sí que si yo meto 100 operaciones, solo 52 voy a ganar, se supone. Pero ¿qué pasa? Como el riesgo-beneficio es alto, entonces, aunque yo nada más tenga el 52% de porcentaje de ganancias, bueno, más bien de una operación ganadora,
De todos modos sigo saliendo en positivo y muy, muy, muy positivo porque en una semana se supone que debería de tener 15.11 de riesgo-beneficio. Y supongamos regularmente yo en la otra estrategia yo tenía una técnica de retirar parciales, es decir, que una vez que la relación beneficio esté 1-1, yo quitaba el 50% de mi posición para que en dado caso de que subiera o bajara o se perdiera o se ganara, yo ya asegurara no perder. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo estos parciales, esto obviamente yo haciéndome preguntas al momento de ver qué puedo hacer esto, qué puedo hacer lo otro, cómo lo puedo cambiar, etcétera. Yo me di cuenta que sumé todas estas y me dio que en total riesgo-beneficio tenía 18.55 en las 2 semanas. Y que mi win rate subía a 76.4%, es decir, de 100 operaciones que yo entraría al mercado, pues ganaría 76. Pero esto que me dice que sí, el win rate está más alto que cuando no retiro parciales, pero mi riesgo-beneficio, es decir, mi beneficio total es más alto cuando no retiro nada. Cuando no retiro nada, cuando ahora sí que no tomo parciales y casi estamos hablando del doble. Porque vean, por ejemplo, 18.55 en 2 semanas, 33.11. ¿Cómo hice esto? Una vez que ya tenía toda mi lista de cuáles había ganado, cuáles había perdido, fui viendo otra vez una por una todas las pérdidas, todas las pérdidas. Entonces, por ejemplo, este -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, etc. Entonces fui, ahora sí que poniéndoles una palomita, a las que si hubiera tomado parciales, hubieran quedado en break-even, es decir, no hubiera perdido nada de dinero. Y fueron todas estas. Es decir, si no mal recuerdo, de 3 operaciones perdidas o 2 operaciones perdidas, si yo hubiera retirado parciales, nada más hubiera quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más hubiera tenido 4 o 5. Entonces me daba un win rate más alto, pero vuelvo a lo mismo. Si no retiro parciales, tengo un riesgo-beneficio de 33.11, que es el doble casi de que si hubiera retirado mis parciales. Entonces, como les digo, ahí yo tengo pues sí, un dilema de saber qué voy a hacer en ese sentido. Yo creo que la experiencia me va a decir qué onda. Luego, ya aquí ya más o menos tenía definido mi plan de trading, mi manera de entrar al mercado, mi manera de ya salirme del mercado, etcétera. Y volví a hacer un backtesting con ¿cómo se llama? Con 3 divisas que esas regularmente no las opero. Pero dije, bueno, a ver, vamos a ver qué resultados tuve. Exactamente fueron 3 pares de divisas, donde en esos 3 pares de divisas, del 6 igual al 20 de febrero, nada más serían 2 operaciones. Una de 2.79%, bueno, de 2.79 de riesgo-beneficio y una que se perdió. Entonces me da un resultado de 1.79 que es positivo. Ahora, no solamente necesitas saber cómo salir o cómo entrar o qué necesitas ver para entrar al mercado, etcétera, sino que también yo estuve viendo qué tipo de broker me va a convenir hacer esta estrategia, porque hay diferentes brokers y los brokers ahora sí que te cobran siempre comisión. Hay brokers que son especiales para hacer scalping, hay brokers que son especiales para hacer, no sé, intraday, hay brokers que son especiales para holdear y quedarte, no sé, 2 años, 3 años ahí. Y dependiendo de tu manera de operar, pues tú vas a necesitar tener un broker. ¿Para qué? Para que te salga por así lo más barato. Entonces volví a hacer el reconteo de las 25 entradas que se supone que en teoría hubiera tomado en esas 2 semanas. ¿Y qué hice? Marqué las horas que se tardaban en llegar al take profit o al stop loss. Es decir, una vez que yo entrara al mercado, cuánto tiempo se tardaba para que yo ya aceptara el riesgo de decir, ¿sabes qué? Gané o ¿sabes qué? Perdí. Entonces, en cada una, por ejemplo, en esta se tardó 13 horas, pero la gané. En esta se tardó 9 horas para perderla. En esta se tardó 4 horas para ganarla, 13 horas para perderla, 32 horas para ganarla, 8 horas para ganarlas. Por eso dice TP, es Take Profit. Y Stop Loss, pues es Stop Loss. Digo, ISL es Stop Loss, perdón. Entonces, ya una vez que tenía todo esto, ahora empecé a sacar el promedio. El promedio del total
Es decir, sumando todo esto con stop loss y take profit, daba 16.88 horas. Luego, el promedio de que te diera, de que llegara al take profit, me dio que era 19.5 horas. En promedio eso es lo que se tardaba en definir si gané o perdí una operación. Y el promedio de llegar al stop loss, es decir, de perder, una operación, era de 18.83 horas. Entonces ya el promedio luego volví a sacar el promedio de estos tres, del total, del take profit y del stop loss, y me dio un promedio de 18.4. Entonces, eso se supone que es lo que se va a tardar aproximadamente una entrada mía en ganarse o en perderse. Y listo. Eso es lo que hice estos 2 días. Esperemos que esta nueva forma de operar, que no es por así lo nueva, porque literal solo cambié algunas cosas de mi plan de trading, pero que creo que va a ser para bien. Entonces miren lo que hice. Me fui a tiempos pasados y empecé a ver, ahora sí que posibles entradas en todas las divisas. Aquí hay una entrada, vámonos a otra divisa. Aquí hay otra entrada, ya sea ganadora o perdedora, por ejemplo en esta se perdió. En esta hubieron 2 entradas, esta se ganó y esta se perdió. Y así con un chorro de divisas, un chorro de entradas. En 2 semanas se supone que es lo que retrocedí en el tiempo para ver cuántas se ganaban y cuántas se perdían. Y eso es lo que me dio de resultado. Obviamente, mientras más operaciones tengas, más vas a llegar, por así decirlo, a ese promedio que te da una estrategia. Es decir, no es lo mismo hacer cálculos con una estrategia que ya la probaste en 100 entradas que hacer una como, por ejemplo, en mi caso, que la hice de 25 entradas. Pero yo creo que con 25 es más que suficiente porque es un buen número. Sin embargo, obviamente cuando ya tenga mucho más experiencia con este tipo de estrategia, pues con 100 entradas, pues yo creo que por lo menos el porcentaje de ganancia y el riesgo-beneficio, pues poco a poco va a ir incrementando. Y luego, ¿qué hice? Volví a modificar otra vez mi plan de trading, mi manera de entrar al mercado, mis reglas para administrar mi entrada, etcétera. Esto conforme vaya yo ahora sí ya entrando en vivo con el mercado, pues yo me voy a estar dando cuenta qué agregar o qué quitar o qué no funciona, qué sí funciona, qué puedo cambiar, no sé, algo así pues. Y listo, eso fue lo que hice esta semana, lo que me enfoqué y esperemos que ya tenga los resultados, porque ya matemáticamente se supone que llegamos a una estrategia que nos va a dar resultados.